Vamos a centrar nuestra atención en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, en este primer día de la semana, 3 de marzo del año 2013. Voy a razonar con ustedes un tema de formación cristiana, hermanos, y el título de esta reflexión es Sangre de animales por la sangre de Cristo. Sangre de animales por la sangre de Cristo. En este momento ustedes no pueden entender el título, pero a medida que desarrolle el tema lo van a poder comprender. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Tomen sus lugares, hermanos. Hace unos días estaba leyendo un libro muy interesante, y en este libro la autora da un testimonio personal de cómo años atrás, cuando ella tenía 18 años, sintió un fuerte impulso a acercarse a la ventana y mirar hacia el cielo, y finalmente lo hizo. Ella estaba sola en ese cuarto, y lo hizo, y miró en el cielo una estrella muy resplandeciente, y cuando estaba admirando esa manifestación sobrenatural que no podía comprender, ella, su vida no la había entregado a Cristo, de repente salió una luz de esa estrella tan resplandeciente y entró a su habitación, y ella cayó al piso y empezó a escuchar la voz del Señor Jesucristo, hermanos, que le hablaba con amor, y trató algunas cosas con ella. Y una de las cosas que le dijo fue que un día un hombre de ojos azules, gracias, hermano, por medio de él iba a venir algo especial a su vida. Y ella quedó muy impactada, hermanos, con esa experiencia que tuvo. No le cupo la duda que era el Señor Jesucristo que le había hablado, y empezó a dar testimonio de él sin en realidad conocerlo, sin conocer su palabra. Empezó a hablar de él a sus amistades, a sus familiares, pero obviamente, hermanos, el rechazo lo empezó a experimentar de parte de la gente, y le decían de todo tipo de cosas. Y pasaba el tiempo y ella no sabía en dónde congregarse, no tenía experiencia cristiana, y finalmente, hermanos, en su ignorancia entró a un templo, y en ese templo no encontró al Señor que él andaba buscando, y siguió buscando y preguntando hasta que finalmente se encuentra a un hombre muy especial. Y ella nunca se imaginó que el haber conocido a este hombre iba a cambiar tan drásticamente su vida como ella nunca se lo hubiera imaginado. Y le dio testimonio de que andaba buscando al Señor Jesucristo, a tener nuevamente una experiencia con él. Y este hombre le dijo que él la podía ayudar, y la citó y fue. Y al llegar, hermanos, este hombre le abrió la Biblia
y le enseñó San Juan capítulo 3, y le dijo que era para tener un encuentro con el Señor necesitaba volver a nacer. Y le leyó la escritura, hermanos. San Juan capítulo 3, verso 3, le leyó el verso 5, donde está escrito que es necesario volver a nacer para poder ver o para poder entrar al reino de Dios. Pero, le dice, para volver a nacer, primero necesitas morir. Y como ella tenía una hambre muy grande, hermanos, de volver a experimentar al Señor, la cita y vuelve a ir. Cuando ella llega, encuentra a este hombre vestido con una sotana negra de cuello rojo y una mesa larga cubierta de un material negro, y en cada esquina una veladora, y en una pared había diferentes figuras que representaban diferentes vírgenes, y estaba otra figura de alguien que representaba la muerte. La vistieron de blanco y luego la llevaron a un lugar, dos doncellas, y la envolvieron con un manto blanco y quedó toda enredada, quedó como una momia, por decirlo así, y la llevan y la acuestan sobre esa mesa. Entonces, hermanos, este hombre tenía 2 gallos y tenía 2 palomas. Mató a los gallos y empezó a esparcir la sangre sobre las estatuas, las imágenes, y luego mató a las palomas, unas palomas blancas. Aparentemente todo estaba normal, aunque empezó a haber ese tipo de anormalidades, y empezó a rociar a esta joven, hermanos, de 18 años con la sangre de las palomas, y luego la acuestan sobre esa mesa, y aquel hombre, aquel líder espiritual, empezó a pronunciar ciertos conjuros, a pronunciar cierto tipo de palabras, hermanos. Bajó la luz, y cuando menos lo pensó, su alma salió del cuerpo, o ella salió del cuerpo, y se miró suspendida en el aire, y miraba su cuerpo ahí tendido sobre la mesa. Y entonces aquel hombre invoca el espíritu de aquella figura que representaba la muerte, y sale un humo negro que adquirió una forma humana, con un rostro de muerte, unas uñas largas, y ve cómo se empieza a acercar esta potestad, que ella no sabía que era una potestad, hermano, ni quién representaba aquel que estaba oficiando, y ve que empieza a tratar de meterse en su cuerpo, y ella quiso hablar para decirle que no quería que hiciera eso, pero había quedado enmudecida. Y, hermanos, aquella potestad entró en el cuerpo, y luego invoca a otros espíritus de aquellas vírgenes que estaban en la pared, y sale un humo verde y se mete, hermanos, a su cuerpo, y cuando menos pensó, fue regresada por el enemigo a su propio cuerpo, sin ella darse cuenta, hermanos. De una manera muy sutil, el enemigo, o este hombre que tenía pacto con Satanás, que el Señor lo reprenda, había hecho un pacto de sangre con la vida, el alma de esta joven, hermanos, a quien envolvió de esta manera tan sutil, inclusive usando la palabra de Dios. Y cuando eso pasó, que regresa a su cuerpo, sintió que estaba posesionada,
unas fuerzas internas, pero empezaron a transformar su corazón. Y aquella muchacha dulce, hermanos, noble, que amaba a la gente y originalmente, verdaderamente quería tener un encuentro con el Señor Jesucristo, amarle y servirle, hermanos, como está establecido por Él bajo su voluntad, hermanos, quedó atrapada en un pacto con Satanás. Y su corazón se tornó a un corazón en el cual empezó a haber odio en contra de la gente. Y se unió, ya con su corazón transformado, su mente transformada, se unió a este sacerdote satánico, hermanos. Y empezaron a hacer trabajos recibiendo a la gente que por ignorancia asiste a lugares para ser ayudados. Llegaban personas que tenían problemas de algún mal espíritu dentro. Ellos hacían el trabajo de tal manera que saliera ese demonio, pero sin que la persona se diera cuenta, le volvían a meter otro. Y las personas dicen que salían muy felices, pensando que habían quedado liberadas. Había demonios que llevaban a cabo sanidades en personas que entraban y salían pensando que habían sido liberadas de esa enfermedad, hermanos. Y así hasta que obviamente, hermanos, se cumplió la palabra de Dios que dice en 2 Corintios 11:14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y como ángel de luz se presentó este hombre que usó el enemigo, y cuando menos pensó quedó atrapada en esta situación, hermanos. Ya después el enemigo mismo se le empezó a presentar, primero con una gran personalidad, pero después, hermanos, llegó el momento en que se le presentaba horrible tal como él es, y tenía que acceder a todo lo que él le pidiera. Llegó el momento en que el enemigo se dio cuenta que ella había logrado razonar dentro de esa posesión en la que estaba, que él, el enemigo, no tenía el absoluto poder, estaba limitado en su poder. Se dio cuenta, pudo razonar que había lugares donde él no podía entrar, y había personas a las que el enemigo no podía tocar. Cuando el enemigo se dio cuenta de esto, decidió matarla, y empezaron a pasarle diferentes cosas, y empezó a tratar de matarla de diferentes maneras, hermanos, hasta que terminó en un hospital psiquiátrico. Y ahí la visita una tía, la cual había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, había sido transformada, y le dio testimonio y le dijo que si podía llevar a un hombre que le había hablado la palabra de Dios y su vida había sido transformada. Accedió. Al día siguiente lleva a quien era su pastor, y aquel hombre era un hombre precisamente con ojos azules, y le empezó a dar testimonio, hermanos. Y ella pensaba que no tenía salvación, oportunidad, porque había hecho un pacto con el enemigo, pero él le explicó que eso era una mentira y que la sangre de Jesucristo podía anular ese pacto de maldición con el enemigo, hermanos. Hizo una oración por ella y quedó liberada. Aleluya, en el nombre del Señor. Estoy aquí, hermanos, como pastor para proteger a ustedes, mis ovejas. Marcos capítulo 2, verso 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cada judío, hermanos, en aquella época era un odre viejo. Representaba el odre viejo, conteniendo dentro de ellos la ley de Moisés del Viejo Testamento. Cada cristiano, por otro lado, como una contraparte, cada cristiano es un odre nuevo, como nosotros, conteniendo dentro de él la nueva enseñanza de Cristo del nuevo pacto. Y yo no puedo permitir que a un odre nuevo, como lo son ustedes, alguien lo quiera llenar con el vino viejo de conceptos de la ley de Moisés que el Señor abrogó, el Señor Jesucristo abrogó.
el Señor anuló. Esta es la epístola a los hebreos, la que he tomado como base, es decir, la epístola a los judíos. Si ellos hubieran estado bien bajo la ley de Moisés, ¿para qué escribirles? Pero tenía que darles el escritor testimonio de diferentes cosas mucho mejores que las que se habían establecido bajo la ley de Moisés. Razón de escribirles fue porque algunos judíos pensaban que podían regresar al judaísmo, a la ley de Moisés, y que después podían regresar a la ley de Cristo si descubrían que habían estado equivocados, o en otros casos, si ya no estaban en riesgo sus vidas de parte de los judíos que perseguían a la iglesia como lo había hecho Saulo de Tarso, hermanos. La presión era muy fuerte, ¿verdad? Si esto pasaba, si miraban que el peligro para la vida de ellos pasaba, pensaban en la posibilidad de poder regresar. A este pecado, hermanos, se le llama apostasía en la palabra de Dios. Y es un pecado sumamente grave. Y hay pecados especialmente más sumamente graves. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu, el Santo, dice claramente que en los postreros tiempos habrá algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda doctrina que vaya en contra, hermanos, del testamento avalado con la sangre de Cristo tiene esa clasificación de parte del Señor. Y obviamente estos espíritus engañadores que usan seres humanos para manifestarse, o doctrinas de demonios que usan seres humanos, hermanos, para traer una doctrina de error, obviamente están vestidos como ángel de luz. La palabra apostasía quiere decir desertar de la verdad, quiere decir apartarse. Está asociado este término con una revuelta o con el aspecto de rebelión. La Biblia dice en Santiago 5, 19 al 20: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, verso 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hablando del que se ha extraviado de la verdad. Hay una verdad, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad y Jesucristo tiene la verdad. Y está el peligro de extraviarnos de la verdad. Alabado sea el Señor. Hermanos, este pecado de apostasía que se trata aquí en Hebreos capítulo 6 es el más grave de los que pueda haber, porque querer vivir bajo la ley de Moisés, donde no existe la sangre de Cristo, hermanos, repito, donde no existe la sangre de Cristo, es querer vivir bajo un sistema de ley sacerdotal, en donde la única sangre que se ordena derramar es sangre de tórtolas, sangre de palominos, sangre de machos cabríos, sangre de bueyes, sangre de becerros, sangre de toros, etc. Se trata, hermanos, por eso es tan grave esta apostasía, se trata de cubrirse con la sangre de animales otra vez. Que en Hebreos se establece que no podían quitar el pecado. Se trata de quedar bajo la cobertura de sangre de animales. Se trata de apostatar de la sangre de Cristo. Se trata de desertar de la sangre de Cristo, de apartarse de la sangre de Cristo, de rebelarse en contra de la sangre de Cristo. Y esto, hermanos, es pisotear a Cristo y tener por inmunda su sangre con esta forma de creer.
día, hermanos. Eso es lo que dice Hebreos 10:29. Dice ahí la escritura: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual o con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque cierta rama de mesiánicos que existen hoy en día, que son una caricatura de judíos siendo hispanos, celebran cada fiesta judía que los judíos tienen establecidos en la ley de Moisés, obviamente en donde estas fiestas Cristo está excluido. Los verdaderos judíos lo hacen así. Y quiero recordarles, hermanos, que en la Torá, que para nosotros es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, para cada fiesta está ordenado el sacrificio de animales. Está ordenado el derramamiento de sangre de animales. Ahorita, en este momento, los verdaderos judíos no lo hacen por varias razones. Porque no tienen templo, pero ya tienen el material para construirlo. Todo. No tienen el arca del pacto a la vista, pero el arca la tienen y la van a sacar cuando sea el momento. No tenían el aceite de la santa unción, pero el Señor operó el milagro y ya tienen esa santa unción con la cual van a poder ungir el templo, ungir los utensilios, ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes que ya tienen listos. Esos sacerdotes que nunca han visto la luz del sol, los han tenido en un lugar secreto preparándolos todas estas décadas para oficiar de nuevo como está establecido en la ley de Moisés. Ya tienen todas las vestiduras sacerdotales, ya tienen las cenizas de la vaca bermeja, ya tienen todos los muebles y utensilios sacerdotales. En cuanto construyen el templo, hermanos, que la palabra de Dios enseña que va a existir, ahí en Apocalipsis capítulo 11, en cuanto construyen el templo, van a iniciar, los que celebran las fiestas judías, van a iniciar los ritos donde derramarán sangre de animales para cada fiesta, y los mesiánicos lo tendrán que hacer también. Los mesiánicos hispanos que están bajo este espíritu, hermanos, de mezcla de doctrina, de leyes de la ley de Moisés, lo van a tener que hacer también. Porque si verdaderamente creen en la Torá y van a verdaderamente obedecer la palabra de Dios del Antiguo Testamento, implica el sacrificio de animales y el derramamiento de sangre. Y la única razón por la cual los verdaderos judíos no lo hacen es por lo que acabo de mencionar. Conozco verdaderos judíos, eminencias en la palabra de Dios, ex verdaderos rabinos, hermanos, judíos de California, del estado de Texas, que en Jerusalén, cuando van a Jerusalén, pueden decir que son rabinos, hermanos, y todos lo pueden oír. No como un líder de mesiánicos hispanos, hermanos, que existe hoy en día, que dice ser rabino, pero que si en Jerusalén dice que es rabino, lo meterían en la cárcel. Los mesiánicos de los que yo les hablo, hermanos, los verdaderos mesiánicos que están verdaderamente bajo el plan del Señor, de los que les estoy hablando, los que son eminencias en la palabra, expertos, hermanos, son mesiánicos
porque disipulan a los judíos. Para Dios, aleluya. No andan discipulando hispanos, andan discipulando judíos para que crean en Jesucristo como Salvador y Mesías, para convertirlos de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Y de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 3:7, para sacarlos del ministerio de muerte que representa todo lo que abarca la ley de Moisés. De acuerdo a 2 Corintios 3:9, para sacarlos del ministerio de condenación que representa todo lo que envuelve la ley de Moisés. Estos verdaderos mesiánicos no usan la Torá, la estudian, la conocen, son expertos en ella, y mucho menos usan el código real o se rigen por el código real, hermanos. Usan Biblia cristiana. Son expertos en hebreo, expertos en arameo, expertos en griego, en inglés, expertos en el Talmud, expertos en la Mishnah, expertos en el Midrash, expertos en el Zohar. No guardan el sábado, mucho menos lo enseñan para que sea guardado. Estos verdaderos mesiánicos que verdaderamente están basados en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, creen como nosotros, hermanos, en lo que dice 1 de Pedro 1:2. Fíjese cómo dice en arameo. Se supone que el código real está extraído de hebreo y arameo. En arameo dice 1 de Pedro 1:2 que fueron escogidos por el previo conocimiento de Dios Padre mediante la santificación del Espíritu para que sean obedientes. Atención en esta declaración: y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios, aleluya. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esos somos nosotros, los que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Los que la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario nos lavó de todos nuestros pecados en el momento que obedecimos el mandamiento del bautismo, hermanos. Hay un ex apostólico, hermanos, y lamentablemente me imagino que debe haber más, pero uno que conozco, un ex apostólico que fue envenenado, que ahora, hermanos, ataca blasfemamente la Biblia que lo transformó. No leyó un libro de aritmética, ni de biología, ni de química. El libro que ahora ataca, hermanos, es el libro que lo transformó a él y a su esposa. Aleluya. Es un insulto, hermanos, a la inteligencia de Dios, a la omnipotencia y a la omnisciencia de Dios, pensar que por más de 1900 años Dios tuvo a la humanidad, hermanos, sin una verdadera palabra que Él aprobara. ¿Qué tipo de Dios para esa persona es? Es un insulto a su inteligencia, a su omnipotencia y a su omnisciencia. Hermanos, pensar que por más de 1900 años Dios tuvo a la humanidad o nos ha tenido a nosotros, hermanos, sin una verdadera palabra que Él como Dios aprobara. El código real es una supuesta traducción del original hebreo. Cuando repito, no existe ningún original sobre la faz de la tierra, escrito en el primer siglo, hermanos. Y se dice que el código real es la escritura pura de Dios, cuando está lleno de añadiduras, de
interpretación personal del autor del Código Real. Este mismo ex apostólico, hermanos, comete la blasfemia de decir, fíjese el tipo de espíritu que opera cuando alguien es atrapado por este tipo de espíritu mesiánico, entre comillas. Este mismo ex apostólico comete la blasfemia de decir que Cristo es un maldito. Que porque en la ley de Moisés está escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermanos, con todo respeto, el maldito es él. Porque ahora que solamente cree en la Torá, ahora que vive bajo la ley de Moisés, por cada ley que quebranta, porque les puedo asegurar que lo hace, este ex apostólico cae bajo maldición. Hace poco prediqué de ello. En Levítico 26, versos 14 al 39, hermanos, están las maldiciones por quebrantar la ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 28, versos 16 al 68, están, hermanos, docenas de maldiciones para el que quebranta la ley de Moisés. En relación al famoso sábado, hermanos, para empezar, los rabinos judíos tienen alrededor de 1500 reglas y regulaciones divididas en 39 áreas llamadas Avot o también Toledot. De esas 39 áreas derivaron otras regulaciones llamadas Pilpul. Imagínense en cuántas maldiciones ha caído este ex apostólico. Todo lo que se hace en relación a comidas, a vino, a encendido de velas, etcétera, 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 hermanos, se hace en la casa. En cada casa de familia judía, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, abarca día de reposo. De acuerdo a Éxodo 16:29, el congregarse no es corporativo, sino familiar en cada casa. Dice ahí la escritura, hermanos: mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Fíjense lo que dice aquí la Torá: estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Dice o no dice la Torá? Otra maldición para los mesiánicos hispanos, hermanos: vayan un sábado, el que ustedes quieran, a Sabana, al estacionamiento de las 2 sinagogas judías que están ahí en la ciudad, a ver si encuentran un carro ahí con los judíos reunidos para celebrar el día de reposo. Mientras tanto, hermanos, mientras ellos, los verdaderos judíos, están cada quien en su casa, ahí están los mesiánicos reunidos todos en un local, como el día de ayer, me imagino. Estuvieron reunidos todos en un local. Se fueron de diferentes distancias, diferente cantidad de millas. Hermanos, se fijan en términos día de reposo, reposo de trabajo. Por eso hasta los animales dejaban de trabajar para que descansaran. No es día de adoración, hermanos.
Otra maldición para los mesiánicos hispanos. En Números 15 está la ley de matar a pedradas al que viole el reposo del día de reposo. Todos la violan, todos lo violan, hermanos. Sin embargo, nadie cumple la Torá de matar a pedradas al que lo viola. Otra maldición para los mesiánicos hispanos. La ley sobre guardar el sábado, hermanos, llegó a tener, porque originalmente ustedes se han dado cuenta que no fue así originalmente, pero llegó a tener una distancia permitida posteriormente, alrededor de 1400 metros de distancia. Una milla tiene 1602 metros. Así que estamos hablando que cuando se llegó a permitir posteriormente era caminar no más de una milla. Así que los que se vayan de Hilton Head, los que se desprendan de Richland, los que se desprendan de Savannah para viajar 2, 3, 5, 8, 10 millas, hermanos, están violando la ley que tan celosamente defienden, hermanos. Otra maldición para los mesiánicos hispanos. Creen, hermanos, que el sábado se debe de guardar siempre. En Éxodo 31:17 dice, relaciona al día de reposo, señales para siempre. Como somos hispanos, pues pensamos como hispanos. El americano pues piensa como americano. Aleluya. Para siempre, hermanos, o para olam. Para los que verdaderamente son expertos en hebreo, he aquí lo que los expertos en hebreo dicen que significa olam. Y no lo dicen allá en una esquinita donde nadie los oiga, está escrito, hermanos. Olam significa, por ejemplo, larga duración. Olam significa antigüedad. Olam significa, ojo aquí, hasta el final de un periodo de tiempo. Aparte, en hebreo hay dos formas de olam. Está la forma de olam, que significa dentro de una edad o de un tiempo. Y está la forma al-olam, que significa hasta una edad, hasta un tiempo. Para este efecto, hermanos, de lo que estoy explicando, no importa lo que signifique para alguien en español la palabra para siempre, la frase para siempre, o en inglés, no importa. Lo que importa es lo que la palabra de Dios significa. Fíjese cómo se usa en hebreo, hermanos, la palabra olam. Para esto nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 23. Dice ahí, hermanos, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, ahí está un diálogo entre David y Jonatán. Dijo David, esté el Señor entre nosotros dos para olam, para siempre. ¿Todavía está el Señor entre ellos dos? Hermanos, ¿alguien cree que todavía está el Señor entre ellos dos? Si ya se murieron, hermanos. La muerte indica el término del para siempre, del olam. ¿Cuál fue el tiempo del final de la ley, hermanos? Fíjense cómo dice en arameo, Romanos 10:4, traducido al español. Porque el Cristo es el fin de la ley. La palabra fin tiene que ver con terminación, con cesación. Tiene que ver con una meta. Llega Cristo, esa es la meta. De ahí en adelante, Cristo es el Señor. Tiene toda la potestad, la autoridad. Aleluya.
Que nadie diga amén ni le aplauda al Señor. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos 7:4, hermanos, también les voy a decir como dice en arameo. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿Cuál otro? Aquí mismo se da la respuesta: de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. En Efesios capítulo 2, versos 13 al 16, en arameo dice el verso 13: pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados, ¿cómo? Por la sangre del Cristo. Verso 14: porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos hizo uno. ¿En qué aspecto hizo uno? Derribando el obstáculo. La versión Reina Valera dice la pared. Derribando el obstáculo que se interponía. El obstáculo o la pared viene siendo que el Señor Jesucristo derribó la ley de Moisés, con todas las maldiciones que contiene, no contenía. Aleluya. Derribando el obstáculo que se interponía, la ley de Moisés, incluyendo el sábado. Verso 15: y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, hermanos. Abolió la ley de ordenanzas conforme a la ley de Moisés. ¿Cómo? Por medio de los mandamientos de Cristo, sus mandamientos, para crear de los dos, judíos y no judíos, a un nuevo hombre. Ojo, no dice a un solo pueblo judío, a un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz. Verso 16: reconciliando con Dios a ambos. No dice en un pueblo judío, dice en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermanos? Que la palabra de Dios no dice en 1 Corintios que nosotros somos el cuerpo de Cristo. No la nación judía, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Dando muerte a la enemistad mediante la cruz. En Colosenses 2:16, hermanos, dice en arameo, Pablo les está enseñando a no judíos. ¿Ok? Porque los colosenses no eran judíos. Por tanto, dice en arameo, que nadie los inquiete. La versión Reina Valera dice que nadie los juzgue. Que nadie los inquiete en relación a comida o bebida. Las comidas y bebidas de las fiestas judías, hermanos. Ni en distinción de días de fiesta. Tiene que ver con fiestas judías, con la luna nueva. Por eso dice lunas nuevas. O ni de distinción de días de fiesta. Ahí está ya claramente todas las fiestas, la Pascua y Pentecostés y todas las demás, lunas nuevas o días de reposo. ¿Cuál reposo? El reposo semanal judío. Aparte de que había 3 tipos de reposos, 3 tipos de sábados hay bajo la ley. No es nomás un solo tipo de sábado, hermanos. Ahora, la ley no fue diseñada para ser permanente. Es como dice en Gálatas 3:19, en arameo. Dice, entonces, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Ojo aquí. Hasta que viniera. ¿Para qué es la ley? Pues estableció, se añadió
hasta que viniera la simiente, a quien había sido hecho la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo, hermanos. Un líder de esta rama mesiánica de error enseña, por ejemplo, que el olivo del que se habla en Romanos 11, pues que es la nación de Israel. Pero, hermanos, el olivo representa el olivo de la promesa de bendición hecha a Abraham. ¿Cuál promesa? Ahí en Gálatas 3:16, en arameo dice: ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes, como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora Romanos 11:19 dice en arameo: pero tal vez digas de las ramas, estas sí son los judíos, el pueblo de Israel, viviendo bajo la Torá. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas. Estas ramas, hermanos, son los judíos que quisieron seguir guardando las fiestas judías como los mesiánicos de hoy, cubriéndose con la sangre de animales como los mesiánicos de hoy, porque lo que ellos celebran involucra la sangre de animales. Y estas ramas son los judíos que guardaban el sábado como los mesiánicos de hoy. En Romanos 11:20 dice en arameo: bien, ellas, refiriéndose a las ramas, a los judíos, fueron cortadas porque no creyeron. ¿No creyeron de qué manera, hermanos? No creyeron en la simiente que es Cristo, que vino a establecer otra ley, que vino a establecer su ley. En Hebreos capítulo 7, versos 12 al 14, en arameo dice: pero así como ocurrió una modificación en el sacerdocio, ¿por medio de quién? De la simiente que llegó, que es Cristo. Así también ocurrió una modificación en la ley. ¿Por quién? Por Cristo. Porque aquel de quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún hombre en el altar, por cuanto es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del sacerdocio. Díganme ustedes, ¿el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cambió la ley o no la cambió? ¿Desapareció o no desapareció todo el sistema levítico? ¿Desapareció o no desapareció todo el sistema sacerdotal asociado con todas las fiestas judías? Díganme ustedes, si ahora Jesucristo es el único sumo sacerdote y su sangre fue derramada una sola vez y para siempre, ¿en dónde queda la ley con sus sábados en que los sacerdotes oficiaban sacrificios de animales? ¿En dónde quedan las fiestas judías en que los sacerdotes oficiaban, hermanos, sacrificios de animales y derramaban sangre de animales? ¿En dónde quedó? Abrogado, anulado. Para eso murió el Señor en la cruz, tomando nuestro lugar, para que la ley no tuviera ya efecto sobre nosotros, no estuviéramos sujetos a ese sistema, hermanos, defectuoso, conforme a lo que dice el epístola a los Hebreos. Por otro lado, hermanos, está
la moda. Pero hace como 22, 23, 25 años fui a visitar un hogar y por ahí andaba una hermana. El nombre del Señor es Yeshua. Y el nombre del Señor es Yeshua. Había descubierto el hilo negro. Una mujer que no era una verdadera mujer espiritual, una verdadera mujer de oración y de ayuno, una mujer ignorante de las Escrituras. Que el nombre se debe de pronunciar Yeshua. Guerreros de oración, los demonios han salido o no han salido cuando reprendemos en el nombre de Jesucristo en español. ¿Han salido o no han salido? Cada que hemos enfrentado potestades, reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y en español. El Señor nos respalda. El nombre tiene poder, hermanos. Los demonios tiemblan, sienten que se queman y tienen que salir. Aleluya. Hermanos, Dios creó las lenguas allá en Génesis 11. Las lenguas son creación de Dios. Dios creó lenguajes humanos en Hechos capítulo 2, verso 4. En arameo, fíjense cómo dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Que por cierto, la iglesia nació como a las 9 de la mañana en un primer día de la semana. De acuerdo a la fiesta de Pentecostés, se contaba desde el día siguiente al día de reposo, que es domingo, que es primer día de semana, y se terminaba el conteo un día después, al contar 50. Ese mismo día se reunió con sus apóstoles. A los 8 días se volvió a reunir el primer día de semana con sus apóstoles. La iglesia en Hechos 20 se reunía el primer día de semana. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 2, verso 6, también en arameo. Y estaban perplejos porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma. El Espíritu Santo produjo las lenguas en María, en Mateo y en cada apóstol y hermanos que estaban ahí, como 120, para que saliera el idioma de cada uno de los que estaban de diferentes naciones, porque Dios quería que todos entendieran en su propio lenguaje. Se necesita, hermanos, no tener cerebro o tener muy poco cerebro para creer que cuando Cristo dijo que se predicara el evangelio a toda criatura, se tenía que hablar en hebreo. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo habla, al activar un don, el Espíritu Santo nos habla en español. Desde el 2008, cuando el don del Espíritu Santo activa un don, hermanos, el Señor, el Espíritu Santo siempre nos ha hablado en español, porque somos hispanos. Y nunca nos ha dicho: yo soy Yeshua. O Yeshua dice así. ¿Alguna vez han escuchado que el Espíritu Santo nos haya hablado de esa manera? Jesús se origina del hebreo Yehoshua, y este nombre se forma de dos palabras.
Jehová, o el autoexistente, o el eterno, o el Señor. Y Yahshua, que quiere decir el que libera o socorre, el que ampara, el que defiende, el que rescata, el que salva. Yeshua es una contracción o reducción del nombre hebreo de Dios. Y de ese nombre hebreo de Dios original surge Yehoshua, que quiere decir Josué, por quien el Señor salvó también al pueblo de Israel cuando entraron en la tierra de Canaán. Se necesita, hermanos, no tener cerebro o muy poco cerebro para creer que hasta que naciera un hombre en el siglo XX que la haría de líder de mesiánicos hispanos, hasta entonces Dios nos traería su verdadera palabra. ¿Son como los testigos de Jehová? Que Dios no es un insulto a su inteligencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Hasta 1890 y tantos apareció un Charles Russell con una doctrina de demonios, y mientras tanto tuvo toda la humanidad en tinieblas, en la ignorancia. Y luego aparece un José Smith con otra doctrina de demonios, hasta que apareció ese hombre por las mismas fechas. Mientras tanto, el Señor tuvo en tinieblas, jamás había existido esa doctrina de demonios. Guerreros de oración. ¿Cómo decimos a un demonio, a una potestad? Te reprendo con la sangre de tórtolas, te reprendo con la sangre de palominos, te reprendo con la sangre de un macho cabrío, te reprendo con la sangre de buey. No, te reprendo con la sangre de Cristo. Y sienten que se queman y no pueden soportar escuchar la sangre de Cristo. Hermanos amados, y peor si declaramos la sangre de Jesucristo sea contra ti. Aleluya, aleluya. Así que, hermanos, regresando a Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, por todo lo que envuelve esa doctrina de mesiánicos, hermanos, es una muy grave apostasía. Escúcheme, cada familia, cada varón, cada responsable delante de Dios, de su familia, es una muy grave apostasía creer y vivir como ellos. Cuidado, esposas, con lo que se alimenta su esposo. Cuidado a donde la arrastre a usted y a sus hijos. Los pastores, hermanos, usaban o usan en los campos la vara para dos cosas. Tienen el cayado y la vara. Pero la vara la usan para dos cosas: para defender a las ovejas del lobo o de algún otro devorador, o para lanzarle la vara y quebrarle una pata a una oveja, para que no se ande metiendo en lugares donde la comida las va a enfermar. Bíblicamente, ¿quién los debe de alimentar a ustedes, hermanos? Ovejas. Su pastor. Cuando alguien se sale del orden de autoridad espiritual de Dios, hermanos, vienen consecuencias. Dice Hebreos 6:4, hermanos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿con qué? Con la absoluta verdad del Evangelio de Cristo, para ser regenerados o nacidos de nuevo, y gustaron del don celestial. Jesús es el don que implica salvación para nosotros, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fíjense cómo dice en Gálatas 3:2, en arameo dice: solamente
recibieron el Espíritu. Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley. O por el escuchar de la fe. Todos ustedes que recibieron el don del Espíritu Santo, hermanos, gracias a Dios, ¿lo recibieron por guardar la Torah? Eso no existe en la Torah. Sangre de Cristo. Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Nota, en arameo, hermanos, lo dice ahí, que asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. En arameo dice igual, la palabra de Dios, no dice la Torah. ¿Ok? Hebreos 6:6 dice, y recayeron. Aquí el escritor está hablando a judíos que estaban en la ley de Moisés. El Señor los sacó de ahí y que cayeron otra vez en la ley de Moisés. Estoy hablando de la ley de Moisés que tiene sábados con derramamiento de sangre de animales. La que tiene fiestas con derramamiento de sangre de animales. De acuerdo al contexto del verso 4 de este mismo capítulo de Hebreos 6, es imposible que sean otra vez renovados. Esto significa que sean restaurados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Escuchen muy bien lo que finalmente les voy a decir, hermanos. Cualquier hermano que se convierta a la doctrina de los mesiánicos estaría cometiendo la blasfemia, el sacrilegio de cambiar la sangre de Cristo por la sangre de animales que representa esa forma que tienen ellos de vivir la ley de Moisés. Imagínense llamarle maldito a Cristo, hermanos. ¿Qué espíritu es ese? Que Cristo solo es un ser que llegó al más alto nivel dentro de sus misterios, donde ellos se profundizan. Hablar con desprecio, hermanos, de la Biblia que nos transformó. Tengo arriba de 40 años que esta palabra que desprecian, que blasfeman, me ha guardado fiel en el camino de mi Señor. Ha bendecido mi vida, ha enriquecido mi vida, la de mi esposa, la de nuestros hijos. Y ustedes pueden dar testimonio de lo mismo. Aleluya. Es una apostasía, hermanos, en la cual usted desertaría de la sangre de Cristo, se apartaría de la sangre de Cristo. O sea, se trata de renunciar a la sangre de Cristo, porque en la Torah no existe, en las fiestas judías no existe, en los sábados no existe. Se rebelaría contra la sangre de Cristo. Por eso esto es algo que no tiene perdón. Y el Señor está diciendo, cuando usted hace un acto así, hermanos, a alguien se le puede hacer muy fácil hacer un acto así, cambiar la sangre de Cristo por la de animales. Hermano, perdió todo el beneficio del sacrificio del Señor en el Calvario. Y el Señor lo que está diciendo es que no puede volver a venir a pasar otra crucifixión
y otro sufrimiento, y volver a derramar la sangre por usted o por alguien, hermanos, que sea así de cabezón. Dios, aleluya. Apocalipsis 1:5 habla de al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Algo que no sucede con las fiestas judías. Hermanos, aquí permití, y jamás en la vida, mientras yo exista, van a volver a tener el privilegio de estar en este lugar. Permití que un grupo mesiánico celebrara disque la Pascua. ¿Cómo me dieron lástima al verlos entregados a esos ritos? Y que hazte para la derecha, y que muévete así, y que moja esto en el agua que representa los sufrimientos del pobre pueblo de Israel, hermano, que ha sido tan blasfemo, una trayectoria de vergüenza. Ha caído en cautiverios por idólatras, por desobedientes, por fornicarios, hermanos, tantas cosas. Y cuando yo creo que por equivocación mencionaron que el Señor se reunió para celebrar la Pascua, yo creo que dedicaron un minuto, no lo exaltaron para nada, no exaltaron para nada su sangre, no, toda la idolatría era para el pobre pueblo de Israel, sus hermanos. ¿Cómo me dieron lástima? Hermanos, esto estaba seco, no había nada de unción. El Espíritu Santo obviamente no se manifestó para nada. La gente estaba como en un club, unos enfadados, otros ni haciendo lo que se les decía. Seco esto, hermanos, horriblemente seco, nada de presencia de Dios, nada de unción. No, aquí no sanaron enfermos, no se operaron milagros, no se derramó lluvia de oro, no hubo actividad angelical, hermanos. En Lucas 22:15, porque hasta eso cambió el Señor, hermanos. La Pascua la transformó el Señor. En arameo dice en Lucas 22:15, entonces les dijo: he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua. En arameo está la palabra Pascua, antes de padecer. En Lucas 22:19 dice: entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por causa de ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuál rito conforme a la ley, a la Torá hubo aquí? Ninguno. La caricatura de rito que hicieron aquí, hermanos, esa ocasión celebrando la Pascua. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por causa de ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:20 de la misma manera dice: después de haber cenado, dijo acerca de la copa: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, por causa de ustedes es derramada. ¿Cuál rito de Torá hubo? Ninguno. Obviamente en el código real le hacen los cambios apropiados para sostener la mentira. Aleluya. Hermanos, si algún varón de aquí llega a arrastrar a su familia a una doctrina de error de esta naturaleza, desde este día declaro que la sangre de su esposa va a ser sobre su cabeza delante de Dios, y la sangre de sus hijos va a ser sobre la cabeza de usted delante de Dios.
Esto es sumamente serio, hermanos, por todo lo que he explicado. En arameo dice 1 Corintios 11:23 y en adelante: porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan. No hubo sacrificio de animales, hermanos. En aquel entonces no andaban haciendo cosas simbólicas como la caricatura de Pascua que hicieron aquí, ese grupo. Allá los judíos estaban haciendo sacrificios de animales, como se ordenó allá en el libro de Éxodo. Y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. Y así mismo les dio también la copa después de que cenaron y dijo: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. La sangre de animales está excluida. Para el Señor Jesucristo está excluida. Es su sangre la que lava, hermanos, la que santifica, la que purifica. Y esto el apóstol Pablo lo recibió por revelación directamente de parte de Dios, porque él no estaba presente cuando hizo ese acto con sus apóstoles. Gloria a Dios. Aleluya. Esto se toma tiempo, hermanos, pero es necesario, porque los amo, porque el diablo es muy sutil, hermanos. Si él no pudo arruinarle la vida, destruirlo de alguna otra manera, de alguna manera en el pasado, créame que esta sería otra forma en que el enemigo, el diablo, vestido de ángel de luz, lo pudiera atrapar y enfermarle el corazón y sacarlo, hermanos, del camino del Señor. El enemigo no ha terminado con ninguno de nosotros. Él ha tratado de destruirme en el pasado, ha usado diferentes métodos, y sé que con cada uno de ustedes también. Pero este es otro, el sutil, en donde se habla palabra. ¿Que no le habló palabra de la escritura a Satanás cuando se le acercó al Señor después de que terminó el ayuno de 40 días? ¿Usó palabra de Dios? Él la usa, hermanos. Este sacerdote satanista de testimonio que al principio hasta le leyó San Juan capítulo 3 y le habló que necesitaban hacer de nuevo, pero primero tenían que morir. Y cayó y pagó un alto precio, hermanos. Por vivir un poco más de 10 años en esa vida. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, aquí estamos los que hemos sido iluminados, los que hemos buscado el don celestial, los que tenemos la buena palabra. Gloria a Dios. Y yo creo que esto merece una celebración, amén. Aleluya. Esto no es para estar triste, es para celebrar, hermanos. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos. Vamos a celebrar, hermano Daniel, véngase para que dirijan unas alabanzas y pasen, hermanos, y alaban al Señor con todo su corazón. Usen las banderas, ustedes dancen al Señor, y todo lo que el Espíritu Santo los mueva, háganlo, porque el Señor es digno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Deseamos por todos nuestros hermanos visitantes, hermanos. Todos nuestros hermanos que están en proceso, que están recibiendo estudio, jamás acepten enseñanza como la que he estado previniendo en esta tarde.
Aleluya. Tengan mucho cuidado. Toda aquella que se acerque a ustedes para hablarles de ir a la Torá y les hable de maravillas de cierto rabino y esto y lo otro, que le diga que es judío, hasta para bautizarse enseñan que tienen que renunciar a su nacionalidad y agarrar la nacionalidad judía, hermanos. Ni en el código real les enseña eso. Usted tiene que dejar de ser salvadoreño, guatemalteco, o hondureño, o nicaragüense para adoptar la ciudadanía judía. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya.